En la memoria. Ya. Muy buenas tardes, tenga querido auditorio, que el día de hoy nos está escuchando y viendo por su programa, Praxis te asesora. Hoy nos acompaña la licenciada Karina López Regalado, quien abordará un tema de mucho interés, sobre todo para el público, y que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Desde luego, bienvenida, licenciada. Y el tema que abordaremos el día de hoy será el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Es un tema por demás interesante porque tiene que ver con los recursos de los pueblos y comunidades indígenas y pues nuevamente reitero, bienvenida licenciada Karina, y bueno, como para que el público que nos está escuchando, nos está viendo, pueda comprender de qué se trata, nos gustaría que pudiera dar una introducción muy breve de lo que significa esta parte del derecho a la consulta y al consentimiento libre. Pues antes que nada un agradecimiento, maestro Gustavo Alejandro, un honor estar aquí en este canal el día de hoy, compartiendo con ustedes un tema muy importante, como lo es el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Pero antes de arrancar, antes de iniciar, me gustaría contextualizar un poco en el tema de Oaxaca, de nuestra entidad federativa, que contamos con 417 municipios, todos regidos por sistemas normativos internos, en donde se reconoce por la Constitución del Estado de Oaxaca a los 15 pueblos indígenas, a un pueblo negro afromexicano, y que es importante remarcar el artículo 2 constitucional, en donde reconoce la composición pluricultural de nuestro estado de Oaxaca, que tiene sustento en los pueblos indígenas y que también define cuáles son los pueblos indígenas, que son todos aquellos asentados desde el inicio antes del inicio de la colonización o al iniciar la colonización. Entonces, en este marco me gustaría ir reflexionando y desmenuzando para iniciar a hablar sobre el tema del derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado, su importancia, sus características, sus principios y por qué es importante abordarlo en nuestro estado, ¿no? Por lo que ya les comentaba, el reconocimiento a esta pluricultural, el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y sobre todo la capacidad que tenemos los quienes pertenecemos a un pueblo o una comunidad indígena de tomar las propias decisiones ante medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarle a los pueblos, maestro. Un honor estar aquí. No, gracias, al contrario, me parece muy interesante porque precisamente en ese marco constitucional a nivel local, que inclusive Oaxaca creo que a nivel nacional fue un referente, inclusive hasta a nivel internacional, ¿no? En el tema de reconocer ese pluriculturalismo, todo lo que implica, sobre todo porque Oaxaca, pues obviamente sabemos la riqueza cultural y sobre todo el tema de los pueblos originarios, y ahorita comentaba el tema de cómo previo a la colonización, bueno, es una cuestión muy importante el cómo las comunidades o los pueblos indígenas pueden empezar a conservar sus recursos naturales, que ese es un tema que entendemos que se abordará y de qué manera previamente ellos deben ser consultados y no como ha venido aconteciendo durante muchos años, en el sentido de que de repente llegan pues, a explotar los recursos naturales sin que de alguna manera les permitan a ellos ejercer y partiendo de esos aspectos, usted comentaba que hay una serie de características, principios y pues que ojalá y el público que nos esté escuchando pueda comprender y sepa que hay desde luego algunos mecanismos que permiten que ellos puedan defenderse jurídicamente de esta parte, ¿no? Porque también recordemos que esto ha provocado enfrentamientos, incluyendo mucha inestabilidad en las comunidades, división de los propios pueblos, ¿no? Porque en aras del progreso, pues se comenta que son fuentes de empleo, etcétera, pero que provocan también confrontaciones, ¿no? Y justamente eso es importante señalar porque el derecho a la consulta es un derecho que se ganó, no es una dádiva, es un derecho que fue peleado por las comunidades y los pueblos indígenas a través del hartazgo, por el hartazgo de que sus
tierras, territorios, sus bienes naturales se han visto menoscabados, se han visto deteriorados, y es aquí en donde entran ellos y dicen, saben que ya nosotros tenemos la capacidad de administrar nuestros propios recursos, de administrar nuestros propios bienes, o simplemente en el tema de las leyes que están en el país, las leyes que están en el estado, no son pertinentemente adecuadas, culturalmente adecuadas a nuestra cosmovisión, a nuestras formas de ver la vida, hablándose de muchísimos temas como el tema de la educación, por ejemplo, que es muy debatido actualmente, y otros diversos temas. La diferencia, maestro Gustavo, entre una consulta indígena libre, previa, informada, de otros tipos de consultas que nos da el sistema político mexicano actual mediante, por ejemplo, los partidos políticos, pues es importante hacer la diferenciación. Una consulta indígena es un derecho ganado únicamente para los pueblos y las comunidades indígenas o los pueblos que son equiparables a ellos. Es una consulta en donde los pueblos, las comunidades, mediante sus asambleas, mediante reuniones, sus líderes, sus consejos de ancianos, sus autoridades comunitarias, municipales, pues intervienen en las decisiones respecto a una medida administrativa o legislativa que sea susceptible de afectar sus tierras, sus territorios, sus recursos naturales, a diferencia de una consulta ciudadana, de un plebiscito, de un referéndum, en donde nosotros estamos acostumbrados a decir si sí o no se acepta tal o cual cosa. Vamos, emitimos nuestro voto en una urna para decidir sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros presidentes, diputados, diputadas, pero al final dejamos en ellos la decisión. Dejamos en ellos que toman, que decidan sobre las medidas que se vayan a implementar en las ciudades, en las comunidades, sobre todo que se rigen por partidos políticos. Entonces, por eso la trascendencia de una consulta indígena que sí toma en cuenta, que sí arropa, o que esa es la finalidad, los acuerdos, las propuestas de los pueblos y de las comunidades indígenas en este caso. Entonces fue muy difícil ganar este derecho procesal, el derecho a la consulta. Voy a hacer un paréntesis, es un derecho procesal para defender, pues un derecho puede llamarse principal, ¿no? Un derecho fundamental, llámese el derecho al agua, el tema de las minerías, el tema de una ley que de verdad visibilice y arrope lo que las comunidades, las personas de las comunidades y los pueblos indígenas desean. Entonces sí es un abismo aquí, pareciera ser entre dos sistemas, un sistema normativo interno, un sistema normativo indígena, de un sistema de partidos políticos, pero el reto aquí es entablar las relaciones que permitan dialogar, que permitan coadyuvar en el ejercicio de la administración de cualquier medida, de cualquier situación que atente contra sus territorios, contra sus recursos naturales. Por eso es básico este derecho a la consulta, y podemos ir hablando un poco de qué se trata, de su marco legislativo y cómo es que se ha ido implementando, y algunos casos en el estado de Oaxaca. Bueno, efectivamente quisiera partir de algo, ¿no? En el sentido de que nos hablara del marco normativo, es decir, cómo se fue llegando a este marco normativo, y posteriormente algunos casos de manera muy concreta. Sobre todo le pediría que lo pudiéramos manejar en un lenguaje sencillo, porque no todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, son abogados, son abogadas, y si tienen alguna duda, también la invitación abierta para que puedan externarlas, pueden participar en chat abierto. La ventaja de este tipo de programas es que nos permiten ir interactuando, y esto va enriqueciendo, porque al final de cuentas podemos ver que este tema es de mucha trascendencia, no solamente para Oaxaca, sino para todo el país, ¿no? Todo lo que ha implicado también el marco normativo internacional de alguna manera, y obviamente pues es interesante. Nos gustaría entonces escuchar esa parte, el marco normativo, cómo se fue llegando a esta parte, y algunas experiencias que tenga que ver con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, como mencionaba anteriormente, este derecho a la consulta es un derecho que se ganó a través de muchos años, y que el primero en reconocerlo fue el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales. En este convenio 169 de la OIT establece que, por ejemplo, las tierras, los territorios son propiedad de los pueblos y de las comunidades indígenas, quienes estaban asentadas antes de las creaciones de los estados-naciones como los conocemos actualmente,
actualmente, pero que defiende este derecho a la consulta en un apartado específico de tierras, en su segunda parte del convenio 169. Después lo retoma también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente también está la Declaración de los Estados Americanos sobre pueblos indígenas y algunas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Lamentablemente, en el país no se encuentra regulada una ley general del derecho a la consulta, ni tampoco una ley estatal, pero sí se están dando avances en el tema de protocolos o de metodologías, como el que tiene la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde se juntaron expertos en el tema, expertos que han conocido el proceso de consulta de otros países, las sentencias de la Corte Interamericana, y han puesto en este protocolo de la CDI los principios, las características básicas y las fases que tiene que seguir un proceso de consulta en cada comunidad, en cada pueblo indígena. Entonces, de ahí partiendo, pues sí se han dado avances, no una ley nacional, no una ley estatal, pero sí un protocolo. Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas también se han realizado propuestas de metodologías para llevar a cabo el proceso de consulta, que mínimamente tiene que cubrir con ciertos principios, ciertas características y unas fases que son muy importantes, ¿no? Las fases en las que se trabaja un proceso de consulta principalmente llevan 5 fases que pueden ser modificadas o pueden ser construidas según el proceso de consulta específico del que se esté hablando. En el caso de un proceso de consulta actual, está el de Valles Centrales a las comunidades de los distritos de Cimatlán y Ocotlán sobre un decreto de veda que se instauró en el año de 1967. Las comunidades le dijeron a Conagua que ellos podían administrar, que ellos debían administrar su bien natural, porque son ellos los que se encuentran viviendo en su comunidad, son ellos los que se encuentran utilizando el agua. Conagua responde que es tarea de ellos administrar por la Ley Nacional de Aguas, por lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces entra la comunidad de Valles Centrales, los distritos de Valles Centrales, el pueblo zapoteca de ahí, a un litigio, a demandar que se haga un proceso de consulta con base a los estándares internacionales, a la legislación internacional. Lo ganan en el Tribunal Metropolitano Federal y actualmente se está llevando este proceso de consulta ahorita en su fase deliberativa. Me gustaría un poco hablar de las fases para que nuestra audiencia vaya comprendiendo un poco de qué se trata el proceso de consulta justamente, ¿no? Las fases que intervienen en un proceso de consulta es primero la construcción de los acuerdos. Para que exista una consulta, todos los actores, llámese tomadores de decisiones del gobierno del estado, llámese empresas o quienes vayan a proponer las iniciativas, la comunidad, el pueblo en donde se vaya a sentar esta medida legislativa o esta medida administrativa, pues tienen que poner puntos mínimos de acuerdos, que no esté viciada, que tenga buena fe, la información que se vaya a dar sea la adecuada, sea la pertinente. Si hablan una lengua indígena, pues que sea esta información en su lengua, quiénes van a implementar, qué ganancias van a obtener, cómo se van a involucrar, pues los mínimos acuerdos que va a llevar todo este proceso de consulta, ¿no? Esa es como una fase de acuerdos previos. Posteriormente pasan a una etapa de información. La información que dan los tomadores de decisiones, las empresas, los gobiernos o las secretarías, las dependencias que vayan a implementar, si es de energía, por ejemplo en las eólicas, fue la Secretaría de Energía, en este caso del agua, pues es la Conagua, en el tema de las mineras, así cada dependencia pues va a llevar una información pertinente y pertinentemente adecuada a la comunidad, y la comunidad pues se debe sentir cobijada en toda esta información que se esté proporcionando. Una vez dada la información y que se cubran los requisitos para la comunidad en sus asambleas o en sus reuniones, pasan a una tercera fase
que es la fase deliberativa. Esta fase es muy importante porque aquí no trabajan, no están presentes las personas que desean implementar la medida o el proyecto. En esta fase solamente están presentes las comunidades, las personas de las comunidades indígenas, los líderes, las autoridades, mujeres, niños, niñas, absolutamente todos los que están inmersos en su cotidianidad, en su comunidad indígena y que conocen qué es lo que les está afectando o qué es lo que les puede afectar respecto a esta medida, ¿no? Que se les quiera llegar a imponer o a establecer más bien. Y una vez que se da esta fase deliberativa, que la comunidad sola toma sus acuerdos o toma sus decisiones, pues se llega a una fase consultiva. En esta fase consultiva el objetivo principal es llegar a acuerdos mínimos y obtener, claro, el consentimiento. El consentimiento puede estar condicionado, pueden decir sí, aceptamos en su totalidad la mina y aceptamos toda la información que ustedes nos den, un ejemplo, o saben que no lo aceptamos en su totalidad, no nos beneficia, gracias, o decir sí aceptamos, pero estas son las condiciones. Es por eso que este derecho a la consulta se llama derecho a la consulta y el consentimiento, ¿no? Tiene que haber consentimiento por parte de la comunidad para que se vaya a implementar esta medida. Entonces, una vez que termina esta fase consultiva, que se llegan a los acuerdos, al consentimiento, al no consentimiento, se pasa a una quinta fase que es la del seguimiento de acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que van a seguir dentro de este proceso, dentro de esta medida y que se estén cumpliendo todo lo que se mandató en todas estas 5 fases del proceso de consulta? Entonces podemos observar, podemos mirar que es muy rico todo este derecho procesal a la consulta y consentimiento libre, previo, informado, que es muy importante y que ojalá las autoridades, las comunidades indígenas y las comunidades equiparables pues sean capaces de poder invocar o activar este derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, según todo el marco que lo respalda, que respalda a las instituciones comunitarias, ¿no? Políticas, sociales, económicas, etcétera. Bueno, Maestro. interesante porque precisamente viendo cómo se desarrolla todo este proceso que tiene que ver desde que inicia hasta su conclusión, pues obviamente uno de los puntos fundamentales que a mí no me queda la menor duda y que normalmente es lo que provoca los conflictos es la falta de un consentimiento, ¿no? Un Exacto. consentimiento, pero que además porque el proceso de repente pareciera que no se ha transparentado, ¿no? Es decir, únicamente se les comunica a unas cuantas personas y estos bajan la información, en ocasiones tal vez no lo hacen con mala intención, en otra obviamente sí, y se empieza a distorsionar y empieza a generar una serie de conflictos. ¿Cuál es su experiencia en este actuar? Porque al final de cuentas en Oaxaca tenemos una serie de conflictos, ahí teníamos el caso de la mina en San José del Progreso, el caso del Istmo, otras cuestiones en el cual pues como que existe la idea o una percepción muy generalizada de que realmente no hubo una consulta adecuada, no se consiguió el consentimiento también de manera adecuada y pues la gente de repente como que tiene la sensación de que, valga la expresión, ¿no? Que se lo llevaron al baile, ¿no? Exacto. Sí, aunque no querían bailar, pero se lo llevaron al baile, ¿no? Entonces esto es una cuestión que tiene que ver, que también da la impresión de que quienes obtienen los mayores beneficios no son directamente los que deben hacer las comunidades, sino que realmente son quienes explotan esos recursos, ¿no? Entonces creo que por ahí hay algunas cuestiones que podemos plantear, ¿no? Sí, muchas. Sin duda lo que usted dice es muy importante. Los trabajos de consultas que se han elaborado en el estado de Oaxaca dejan mucho que desear en muchas ocasiones, sobre todo la consulta eólica en Cuchitán, como usted lo mencionó. Sin embargo, sí son unos primeros pasos, sí son unos primeros avances para ir perfeccionando estos procesos de consulta en la implementación en las comunidades indígenas, ¿no? Que así lo solicitan. Hay principios y características que deben regir un proceso de consulta. Por ejemplo, tiene que ser de buena fe, ¿no? Todas las personas, todos los actores que trabajen en un proceso de consulta tienen que ir con la finalidad única de que todos los tomadores de decisiones de ambas partes pues haya una relación o una comunicación estrecha y que se sientan respaldados en su dicho, que se sientan que están siendo tomados en cuenta y que obtienen ganancias y beneficios ambas partes, ¿no? De eso se trata, es como una disputa, una negociación, pero siempre y cuando para los
los pueblos y las comunidades indígenas es importantísimo el hecho de la defensa de sus tierras, de sus territorios, de sus bienes naturales. Y es ahí en donde creo yo que se crea mucho conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, que al final los pueblos y las comunidades indígenas estamos inmersas dentro del Estado, dentro del país, pero sí hay una situación que se debe armonizar, que se tiene que adecuar a la Constitución, sobre todo en el tema de las tierras, de los territorios. El artículo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que los pueblos y comunidades indígenas tienen el uso preferente de sus tierras, de sus territorios, siempre y cuando no afecte áreas estratégicas, no afecte áreas que la Constitución establece como propias, ¿no? Entonces sí tienen el uso preferente, pero pues sí tiene una limitación también. Pero por otro lado, el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas, dice que las tierras, los territorios son propiedad de los pueblos indígenas. Llámese, entiéndese por tierra la totalidad del agua, no es nada más la tierra que tenemos, el polvo, ¿no? Sino es el subsuelo, todo lo que hay en el subsuelo, sus minerales, la tierra y también el espacio aéreo, el vuelo, el aire. Todo esto es lo que defiende el Convenio 169 de la OIT para los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces pareciera que hubiera un choque aquí, un choque entre la Constitución política y lo que mandata la ley internacional, ¿no? Y justamente también el Convenio 169 da la respuesta ante esto. En su artículo 15 dice que cuando en el Estado, cuando sea propiedad del Estado los bienes, los territorios, pues tiene que efectuar consultas con los pueblos y las comunidades indígenas ante cualquier medida administrativa o legislativa que sea susceptible de afectarles. Entonces, sí hay que adecuar el marco normativo federal con los estándares internacionales que México suscribió y los cuales está vinculado a efectuar. Y creo que resolveríamos muchísimos tipos de conflictos si cada quien reconociera pues su parte, ¿no? Lo que le toca hacer. Bueno, interesante porque precisamente, bueno, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pareciera, y digo pareciera porque al final de cuentas se entra a un cambio, ¿no? Se empiezan a romper paradigmas. Pero evidentemente que ahorita aborda, inclusive se me adelantó porque yo quería hacer este planteamiento de que de repente pareciera que hay una colisión de derechos, ¿no? Exacto. Por un lado, la Constitución Federal y por el otro lado, los tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, que inclusive yo recuerdo en mis años mozos, digo, ya son bastantes, recordía y hablábamos del Convenio 169, yo fui defensor de oficio en la década de los 80, 90, se hablaba, pero volvíamos al tema, eran letra muerta y de repente pareciera que todavía hay un vacío ahí, como que las autoridades no han logrado comprender el alcance de esa reforma constitucional, es decir, cómo la aplico, ¿no? Y en el tema de este tipo de cuestiones, pues sí es más complicado. Perdón, voy a dar lectura, aquí hay un chat que dice Bandido, los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse, especialmente en los derechos. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales, los recursos del subsuelo o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados. ¿Qué opina en relación a la participación de Bandido? Efectivamente, Esteban está comentando un poco lo que dice el Convenio 169, lo que dice el marco jurídico, pero hay muchos abogados y abogadas que siguen únicamente las leyes nacionales, que les cuesta todavía mucho trabajo invocar a los tratados internacionales, como usted bien menciona. Esto se circunscribe, entonces podemos pensar que todavía no vencemos ese estereotipo de un reduccionismo legaloide, ¿no? Exacto, Reduccionismo sí, legal, es pareciera decir, nos ser. basamos nada más en lo que dice la ley
y nada más, inclusive todas las instituciones. Las instituciones, por ejemplo, en el tema de los intérpretes, de los traductores, no entienden la importancia que es en tener en cada institución un traductor, saliéndome un poquito del tema, ¿no? Pero tiene que tiene mucho que ver sobre los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Hay un vacío en todo ese tema de los tomadores de decisiones, de los abogados, de las abogadas, que pareciera que únicamente estamos defendiendo derechos de una mínima parte de la población en Oaxaca. ¿Qué está pasando con esos 417 municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos internos, que tienen sus propias instituciones que estaban desde antes del Estado y que tienen sus propias modas, sus propias formas de organización, ¿no? ¿Qué está pasando con los tomadores de decisiones, con los abogados, ¿En dónde estamos dejando todo esto? O sea, no estamos cobijando, no estamos arropando a todos estos municipios que tienen también N número de comunidades y que se asocian no únicamente por regiones, como nos los han hecho ver, sino por pueblos que tienen sus propias formas organizativas. Sí, tienen una cosmovisión totalmente distinta, ¿no? Al mundo occidental, ¿no? La mayoría pues ya estamos muy occidentalizados y entonces como que esa parte no nos permite ver lo que está visible al final de cuentas, porque ahí está y existe, ¿no? Entonces, y esto también desde luego involucra mucho a la juventud. Yo lo comentaba en las universidades, en las facultades de Derecho, qué se está haciendo, porque también es muy importante retomar este punto, ¿no? Es decir, el que los jóvenes empiecen a adquirir una nueva cultura jurídica, una nueva formación, sobre todo ahora que se habla de esta parte del convenio 169, más bien, inclusive hace días comentaba yo y les decía, fíjense que hay algo muy interesante. Pareciera que ahorita que se habla mucho de oralidad, y no es por salirme el tema, nos están diciendo es que encontramos el hilo negro, cuando esto lo único que estamos haciendo es retomar lo que ya existía. Lo que estaba desde antes. Y de repente me viene a la memoria, y lo he estado repitiendo, lo que hacían hace algunos años aquí en la Plaza de la Danza, el Bani Estigulán, ¿no? Que es la representación de lo antiguo, y realmente en el sistema jurídico estamos volviendo a esa parte, es decir, a retomar lo antiguo. ¿Para qué? Ver realmente cuáles eran las bondades de esa parte, ¿no? Y en el tema de los pueblos, las comunidades indígenas, en cierta forma, pues hay muchas cosas muy bondadosas que inclusive permitían que no se generaran los conflictos. De repente este choque o esta colisión de derechos, pues obviamente provoca una situación muy compleja. Dice Esteban, dice artículo 171, perdón, los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Así es. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Lo anterior es transcripción inédita del artículo 7, fracción primera del convenio 169. Desde luego, muchas gracias, Esteban. Creo que nos estás también aportando algunas ideas o ampliando algunos puntos que ha mencionado la licenciada Karina. Dice, cosa que no respeta el COPLADE en la evaluación de los planes, se los modifica, es una violación, ¿no? Sí, no solo el COPLADE, muchas políticas públicas, muchos planes, muchos programas están hechos desde arriba, están hechos para llegar a imponer a las comunidades, ¿no? Hay estudios del programa Oportunidades en el caso de las mujeres, o de los estudios para el campo, o las imposiciones en programas de la alimentación que no tienen la pertinencia adecuada dentro de las comunidades, que si están acostumbrados a comer de determinada forma, pues llegan a imponerles la soya o otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, en muchísimas instituciones, en muchísimas dependencias, se ejecutan planes y programas operativos que nada tienen que ver con la realidad de las comunidades y de los pueblos indígenas. Este tema es muy grave, este tema no solo atañe a los planes, a los programas, sino también a las leyes, a los megaproyectos, con decirte que Raúl González, el titular de la Comisión Nacional para Derechos
de los Derechos Humanos, él dice que hay 30 quejas de reformas estructurales que han presentado los pueblos y las comunidades indígenas. Esto evidencia la falta de entendimiento, la falta de querer resolver o de querer llegar a acuerdos con los pueblos y las comunidades indígenas. También se menciona mucho que son los pueblos y las comunidades quienes tienen la sabiduría de preservar este hábitat, de preservar la tierra, y hay que voltear y hay que entender un poco si somos tomadores de decisiones, si estamos en instancias, en dependencias, en donde tenemos la facultad de poder decidir sobre tal o cual programa, siempre tenemos que tener en cuenta la visión, la participación de los pueblos y de las comunidades indígenas. Bueno, aquí hay una pregunta que me viene y se da cuenta el tiempo se nos está yendo rápido. Qué rápido, Dios. Pero muy interesante. ¿Qué sucede? Porque se presentan estos fenómenos, que de repente se instrumenta un proyecto, se aplica. Las comunidades o los pueblos indígenas, ¿qué mecanismos tienen para poder iniciar un procedimiento para que tengan acceso a la consulta, ¿no? Claro que sí. La consulta no a fuerzas tiene que derivarse de una sentencia, no a fuerzas tienen que ir a un tribunal a pelearlo. La dependencia, cada vez que va a implementar algún plan, algún programa, puede consultarlos antes de que se emita alguna ley por el Poder Legislativo. Pueden consultar antes a los pueblos y a las comunidades. No tienen que estar atenidos a que los tribunales se los estén mandatando. Entonces, los pueblos indígenas pueden ir con los titulares de las dependencias, pueden ir con los titulares de los tomadores de decisiones a decir, sabes que esto que está pasando pues no nos está beneficiando, al contrario nos está perjudicando. Entonces, tu órgano garante, tu autoridad responsable, pues ven a consultarme y juntos vamos a tomar las decisiones respecto a ese plan, a esa medida legislativa o administrativa que se me está imponiendo, o que está bien, la acepto, pero con las modificaciones o adecuaciones que yo requiera, ¿no? O que yo proponga. Sí, interesante, pero un poquito como que este replanteamiento, ¿no?, de la pregunta, es decir, ¿qué sucede cuando no, por ejemplo, decía ahorita de las reformas estructurales? Sí, claro. Ni siquiera son escuchados, o sea, dan cuenta que ni los ven, ¿no? Como decía, para ellos no existen y agarran e instrumentan una serie de reformas, políticas públicas, leyes, etcétera, y lo grave de todo es que a veces en el plano de la administración de justicia, ¿no? Así es. Sí, lamentablemente los procesos son muy lentos, hace falta muchísimo conocimiento por parte de los tomadores de decisiones, por los abogados y las abogadas que atienden estos temas. Hay que activar este derecho, son derechos reconocidos, son derechos que México ha suscrito, ha firmado, y hay que llevarlo ante las instancias y ante las etapas que se tengan que llevar para lograr ganar, que se cumplan, que se implementen este derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. No es un camino nada fácil, yo lo veo en los procesos de consultas que se están llevando actualmente. Ixtepec también ya está exigiendo un proceso de consulta, no es de la noche a la mañana, pero sin embargo, si la comunidad se encuentra fuertemente cohesionada, fuertemente respaldada, reconocen su identidad, su lengua, su historia, sus formas organizativas y todo, es posible que se logren los avances, y yo creo que en ese proceso se está caminando. Sí, falta mucho. Fíjese que ahorita regresa un poquito como que al principio, ¿no? Sí. Cuando decía de la buena fe. Exacto. ¿No? De uno de los principios. Y nosotros, bueno, tenemos como que la visión desde afuera de que, sobre todo, cuando se pretende instrumentar un proyecto, no se actúa tan de buena fe por parte de las instituciones. Lo que pasa es que inclusive vemos que pareciera que empiezan a incidir con tal de dividir, es decir, fracturar esa cohesión social, esa cohesión social que pueda existir en la comunidad. Y hace unos minutos retomaba, porque por un lado empiezan con el tema económico, ¿no? Por un lado decir, bueno, te vamos a dar tanto dinero, pero aparte somos generadores de empleo, pero de repente como que se oculta esa parte de lo que puede afectar a esa comunidad, ¿no? Es decir, hasta dónde
tendrá un impacto en su medio ambiente, en cuestiones de salud, etcétera. Entonces esto de repente como que deja muchas dudas, ¿no? Y es muy grave eso que está sucediendo. Hay algo, estuve leyendo apenas sobre el etnocidio. Ningún pueblo debe tener el poder de acabar con la existencia de otro pueblo por esta situación hegemónica de querer imponer la lengua, de querer imponer sus propias formas de resolución de conflictos mediante los planes, los programas, que aunque no estén dichos como tal, o sea, no llegan de manera a decir voy a acabar contigo, sí son como muy como que no se notan tanto, pues no sabes qué voy a llegar con este plan, con esa política, con este programa, con este partido, porque es en beneficio para ti, sin darnos cuenta que esto está extinguiendo a los pueblos y a las comunidades indígenas en su lengua, en los recursos naturales, en menoscabar sus propias formas organizativas. Entonces, sí hay documentos, leyes internacionales que respaldan todo esto, que se tiene que evitar la extinción de una comunidad, de un pueblo indígena, lo más posible, y los estados tienen que ver por qué esto suceda. Hay otros principios dentro de la consulta, aparte de la buena fe, que es que tiene que ser libre. Todos los que participan en un proceso de consulta tienen que ir por su voluntad, no tienen que ir coercionados de ningún tipo, no pueden ser comprados, las empresas, las dependencias no pueden llegar con estímulos, con planes, con programas a comprar a las comunidades o a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Tiene que ser informada, esta información pues tiene que ser pertinente, tiene que decirles en las áreas geográficas en donde se van a implementar las medidas, y pues tiene que informar sobre todas las situaciones que se vayan a implementar en el proceso de consulta y en las medidas administrativas o legislativas a implementar, ¿no? Y tiene que ser previa. Antes de llegar a imponer, eso es muy importante, lo de previa, antes de llegar a imponer cualquier plan, cualquier programa, cualquier medida, tiene que hacerse de conocimiento a la comunidad. No puede llegar a implementarse como se hacía antes, ¿no? En donde el tomador de decisión, el servidor público decidía o definía a qué empresa, qué megaproyecto, cualquier tipo de situaciones iba a llegar a cualquier comunidad y uno nada más estaba de observador. Uno nada más decía, bueno... Que ya no era una decisión, sí, era una imposición. Ya era una imposición, ¿no? Efectivamente, estas cosas ya no pueden seguir pasando. Además, ya están prohibidos por las leyes internacionales. Yo reitero y recalco mucho esto, porque debemos activar estos derechos. Como personas integrantes de un pueblo y de una comunidad indígena, debemos estar incidiendo, luchando y activando estos derechos que nos respaldan. Qué interesante. Yo creo que lo que hace falta es difusión también, ¿no? O sea, mucha difusión para que también sí, claro, las personas, los pueblos, tengan conocimiento de esos derechos, ¿no? Y si a veces nosotros como abogadas, en un momento determinado ni siquiera tenemos la mínima idea de ante qué instancias acudir, con qué marco normativo cuento para poder hacer esto, pero bueno, voy a continuar leyendo, dice Esteban Dido, ¿no? Para que no vaya a decir este bandido, ¿no? Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos. Así es. Y a garantizar el respeto de su integridad. Es cuanto interesante el tema, seguramente seguiremos al tanto para ver cómo el nuevo gobierno integra y toma en cuenta las comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar con la industria eólica? ¿Se ha hecho participar a la comunidad y se ha devuelto alguna contraprestación por la explotación de sus tierras? ¿En dónde están los generadores? Luis dice, excelente programa. Desde luego les agradecemos a Esteban y a Luis por su participación y pues claro que el tema es muy interesante. Hace unos minutos decíamos, nos va a hacer falta tiempo. Primero nos preocupábamos, ¿qué voy a decir, no? Y ya después nos damos cuenta que pues es mucho, es muy tan vasto, extenso. Tenemos ¿no? Sí, es muy apasionante, es muy importante, sobre todo para el estado en el que vivimos, ¿no? Un estado en donde ¿quién no es indígena? Sí. O ¿quién no desciende de un padre, de una madre que es indígena? O que recuerde en su casa desde la niñez hablando una lengua que a lo mejor uno ya no la hable, pero que el padre, la madre, el abuelo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas en el estado de Oaxaca han tenido algún tipo de relación con alguna persona indígena, si es que ellos no se autoadscriben como tal, y pues que se esté en el entendimiento
entendido de que se tienen conocimientos y sabidurías muy importantes que pueden competir con cualquier otro sistema de cualquier parte del mundo, ¿no? Y sobre todo el que tenemos que hacer o incidir porque estas comunidades y estos pueblos sigan permaneciendo, sigan prevaleciendo y que esas sabidurías y conocimientos pues no se pierdan. No sé si tengamos mucho tiempo, maestro, pero quisiera hablar también sobre una iniciativa de reforma constitucional y legal. Yo creo que tenemos todavía 7, 8 minutos para que exponga de manera muy general y concluimos el programa. Desde el Poder Ejecutivo se presentó una iniciativa de reforma constitucional y legal. ¿Y por qué la saco a colación? Porque es resultado de un proceso de consulta, el cual yo viví, en el cual estuve inmersa. Estuvimos recorriendo las comunidades, se hicieron foros de consulta en 24 comunidades, 24 foros regionales de consulta, 2 foros estatales, y cuando tú te sentabas en las mesas de trabajo con las autoridades municipales, con las personas de las comunidades, pues te das cuenta que el sentimiento es profundo, que el sentimiento sobre el hecho de que no han sido tomados en cuenta ante cualquier situación de leyes o de medidas, es muy triste, es muy terrible. Ellos tienen propuestas, hicieron propuestas en diversos temas, en libre determinación, autonomía, su participación y representación política, el tema de la resolución de conflictos, la jurisdicción, el tema de migración, de educación, todo conforme a su propia visión y propuestas que atañen a los pueblos y a las comunidades indígenas. Me parece esta iniciativa de reforma constitucional muy importante y que recoge, que hace eco a las demandas que tienen los pueblos y las comunidades indígenas en el estado de Oaxaca, y que esperamos que los legisladores pues la tomen en cuenta y sea aprobada en lo inmediato, ¿no? Esta iniciativa de reforma constitucional y legal en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Pero bueno, interesante porque además ahorita que retoma ese punto, creo que también la sociedad debe estar atenta, es decir, no esperar a que nada más los legisladores y legisladoras de buena voluntad quieran aprobarlo, ¿no? Sino que también hay que seguir insistiendo, porque al final recordemos algo. Antes hablábamos de que la juventud era el futuro de México, y realmente ya no es el futuro de México, es el presente, así como las mujeres, ¿no? Son el mayor número poblacional en México, y creo que incluso en otros países, y de alguna manera, pues bueno, tenemos que buscar la incidencia, porque ahora los jóvenes, antes nosotros decíamos, bueno, ¿qué país o qué mundo les vamos a dejar a nuestros jóvenes? Ahora los jóvenes tienen que estar pensando qué mundo, qué planeta le van a dejar a los niños y a las niñas, ¿no? Porque realmente cuando uno comparte estas experiencias nos damos cuenta. Yo lo digo, bueno, no puedo decir mi edad porque luego me van a hacer bullying de adulto, dicen, ¿no? Pero al final de cuentas, en ocasiones me siento y platico con mi hijo, con los jóvenes, imparto clase en la universidad, y les digo, si ustedes vieran cómo era Oaxaca hace 30, 40 años, nosotros nos íbamos a los ríos hasta caminando, al río Salado, al río Salado, al río Chiquito, ahí nos íbamos a nadar aquí por Pozas Arcas, cuando nos íbamos de Pinta de la preparatoria, nos íbamos aquí a la cascada, a Pozas Arcas, a nadar al río, y era hermoso, ¿no? Esa temporada. Aquí, por ejemplo, aquí atrásito del canal tenemos un lugar maravilloso, hermoso. Entiendo que fluía mucha agua en esa temporada de bajar el río, bastante agradable. Entonces son cuestiones que tenemos que replantearnos, ¿no? Ahorita ve uno las noticias y dice uno, increíble que todos los ríos contaminados. Por cierto, hace unos días estuvo con nosotros el licenciado Carlos Morales, que está pendiente que se resuelva un amparo en revisión en la Corte sobre la contaminación del río Salado. ¡Qué maravilla! Y que de alguna manera son temas que tenemos que ir retomando, replanteando, para que la sociedad también perciba que hay una preocupación, pero no solamente se queda en eso, sino que también existen personas como en su caso, como el de muchos más, que se están ocupando de ver esto, pero ahora tenemos que involucrar a la juventud, ¿no? A más personas, difundir, como usted comentaba, para que sepan que toda esta parte pues se está avanzando. Bueno, voy a continuar ya para concluir el programa. Dice Luis, felicidades a Praxis Universitaria
de los pocos proyectos que le apuestan a la academia a los jóvenes. Bueno, ya no tan joven en mi caso, ¿no? Y Esteban dice, Paso Ancho y del Paso de la Reina es un ejemplo de la violación a los pueblos en los que se encuentran dichos proyectos, y es por eso que la Profepa clausuró de manera temporal el proyecto hidráulico de la presa de Paso Ancho en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, continuaban, yo tuve oportunidad de conocer inclusive el caso de La Parota, cuando andaba yo defendiendo deudores del Barzón y nos empezamos a meter en el tema. Conocí el caso de La Parota, que después se vinieron a Paso de la Reina aquí a Oaxaca, y así van continuando, ¿no? Si no les dan oportunidad en un lado, se van a otro y hasta que logran, pero bueno, afortunadamente empieza a haber un grado de concientización mínimo si queremos, pero empieza a generar, ¿no? Sí, en otros estados, en otros países, pues ya está más avanzado este proceso, este derecho del proceso de la consulta y el consentimiento. En México hace falta mucho por hacer. Yo creo que los abogados y las abogadas tenemos que estar más conscientes de la situación del estado de Oaxaca, unirnos un poco más a estos temas que son de gran envergadura y que tienen muchos, Oaxaca es un estado con muchos recursos, pero que no miramos, ¿no? El hecho de su defensa o de defenderlo. Hay un tema también que me gustaría tratar rápido, el tema de la libre determinación y autonomía indígena. Pues si bien el artículo 2 constitucional reconoce este derecho a la libre determinación y en consecuencia a su autonomía, pero solo para sus propios procesos internos, solo para sus propios para sus propias situaciones organizativas. Pero una vez saliendo de ese ámbito es difícil incidir, se puede proponer, pero la decisión al final va a ser pues con los que siempre nos representan, ¿no? Entonces, usted bien lo comenta, hay que activar los derechos, hay que unirnos más personas, pues por el rescate de nuestras tierras, de nuestros territorios, de nuestros bienes, ¿no? No, y ahí también tiene que ver el cabildeo, es decir, ir con los legisladores, legisladoras o quienes estén encargados de estas tomas de decisiones para tratar de incidir, ¿no? Al final de cuentas, nosotros aprendimos que también pues presionándolos, hay veces que muchos no lo hacen o muchas no lo hacen de mala intención, pero también recordemos que la omisión o la ignorancia, cuando ellos tienen obligación, pues también es parte generadora de responsabilidades, no es que yo lo ignoraba, pues sí, pero entonces ¿por qué firmaste antes de firmar? O a poco cuando les dicen, mira, te recibe tanto dinero, no lo cuentan, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya estamos por concluir este programa, pues algunas palabras. No, pues yo muy contenta de haber estado aquí platicando un poco sobre el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado para los pueblos y las comunidades indígenas. Los pueblos y las comunidades tienen muchísimas propuestas más, tienen muchísimos derechos, los cuales tienen que ser abordados. Y pues una próxima invitación, maestro, para seguir platicando claro, hay de muchos todo temas, esto. Claro, ya sabe que muy bonito lugar, ¿no? El espacio. Muchas gracias. No, pues al contrario, y gracias a todo el auditorio que nos estuvo viendo y escuchando en su programa Praxis te asesora. Pues nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Ya soné muy televisivo, ¿no? Al rato me voy a decir como López Dóriga, ¿no? No, tampoco. Y es bonito.